Buenas noches a todos y todas que nos acompañan hoy. Estamos en una nueva instancia del foro de debate de la Fundación William Trías. Este es el 50 foro de debate que lo iniciamos el año pasado sobre los temas de la reforma jubilatoria y pensionaria. Tuvimos una primera instancia con la participación de representantes del movimiento social. Nos habíamos fijado esta para que tuvieran las voces desde la política y desde las izquierdas. Y tenemos previstas otras instancias. Una que quedó definida en la primera, que es para abordar específicamente el tema de las AFAP. Y sin duda, una que se va a imponer, que tendrá que ver con la preocupación del movimiento y la resistencia a la reforma. Yo creo que el interés es una visión global. Yo decía, la Fundación se caracteriza por su naturaleza y su vocación de pluralidad, ¿no? Y acá era importante traerla y aterrizarla en la pluralidad de las visiones de la izquierda. Por eso hoy tenemos 3 parlamentarios y Eduardo Rubio, que ocupó un escaño en la Cámara en la legislatura anterior. Tenemos a Tato Olmos, a Verónica Matos, y a Gonzalo Civilla y a Eduardo de la Cruz. ¿Cómo va a ser la dinámica? Ellos van a poner 15 minutos, una primera exposición sobre la reforma y la resistencia y las alternativas a la resistencia de la reforma. Luego va a haber un espacio de preguntas, pero por escrito, ¿no? Y que pretendemos que no sean más de 5 preguntas formuladas de manera escrita. Y yo me voy a tomar la libertad, tal vez, de formular no más de 2 preguntas a los panelistas. Bueno, la reforma, ¿no? Todos sabemos que es una reforma de naturaleza clasista, conservadora, regresiva, que hace parte de un gran plan de ajuste. No es simplemente un acontecimiento en Uruguay, que lo vemos en el mundo. Creo que vale la pena mirarse en la vidriera de Francia, ¿no? Siempre con aquella guía que nos enseñó Mariátegui, ¿no? Ni calco ni copia, creación genuina, porque no se trata de imitar, pero sí de aprender, ¿no? Y eso muestra que cuando hay movilización de masa, cuando se logra la unidad de acción, ¿no? Se puede poner en jaque este tipo de proyectos que son alentados por las burguesías nacionales, locales, por los organismos de financiamiento internacional, ¿no? Y por el sector financiero. Creo que el periplo que hemos tenido en torno a la reforma, a esta propuesta de reforma en Uruguay, se han vivido ciertas cosas, ¿no? Y hay tensiones que me parece que tal vez los panelistas vayan a abordar, ¿no? La primera era si desde el punto de vista de las izquierdas había que ir a un rechazo total, ¿no? Había que caminar por la senda de la reducción de daños, ¿no? En el 95, Chiflé, entrañable, nos enseñó tanto en la política de la vida, ¿no? Acuñó esa frase, que más que una frase es un aforismo, a Franque, que no se le puede maquillar. Sin duda que la posición que defendía Chiflé triunfó, otras persistieron, ¿no? De las AFAP no conoció innovación en 15 años de gobierno progresista. Esa es una realidad. Sin duda que el tema de las AFAP está en el centro, ¿no? Y no es un tema lateral a la cuestión de la seguridad social. Yo creo, y para ir terminando, que sería que estos temas van a remitir a los panelistas a visiones y cuestiones de principio, ¿no? Que no es simplemente un tema legislativo, acá hay concepciones, hay filosofía sobre la vida, sobre la sociedad, ¿por qué no decir, ¿no? Sobre cómo entendemos el sistema capitalista, ¿no?
y se condensan una serie de definiciones que tienen que ver con la estructura misma del sistema. Se procura no solo que la reforma y los costos de la reforma recaigan a los trabajadores, sino que se procura mayor explotación para los trabajadores. Y se procura que los trabajadores generen más tiempo plusvalía, y que haya mayor apropiación de la plusvalía, planteando una de las cosas más terribles del capitalismo, que es que tal vez quiera condenar a la gran mayoría a que tengan que trabajar y generar un valor casi hasta que termine su pasaje por este mundo. Entonces me parece que, bueno, con esas tensiones que yo decía, a las cuales se puede agregar una, es el movimiento de resistencia. Puede, tal vez no sin intención, pero no habría que mantener una reflexión abierta y una actitud vigilante para que la resistencia a la reforma no esté subordinada a intereses y calendarios electorales. La acumulación, la resistencia a la reforma, la movilización del jueves pasado, tal vez tardía, porque la movilización pudo haberse suscitado muchos meses antes, pero dio una respuesta a los sectores organizados del movimiento popular, y sin duda muestra que los caminos de la resistencia no se van a agotar con la aprobación parlamentaria del proyecto. Bueno, esta fue una introducción un poco larga, pero yo intentaba, no sé, citar un poco a los panelistas, así que dejo a Olmos que comience. ¿Me da un segundito que hace cuánto se dijo? ¿Cómo no? Ahí ya. ¿Ahí? ¿Se escucha? Cerca, papá. Hicimos algo que está apagado. A ver ahí. Hola. La perillita ahí. ¿No está? Ahí sí, ¿no? No. Sí, sí. Pero hay que acercarse. Sí, hay que acercarse. Hola. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, un gusto estar charlando con la audiencia presencial y con la virtual. Yo voy a hacer unas reflexiones sobre el marco general en que se da la reforma y sobre lo que entiendo que son desafíos que deberíamos tener en cuenta cuando tratamos el tema de seguridad social. Lo primero que quiero decir es que esta es una reforma la que estamos discutiendo como del siglo XX. Es una reforma que está planteada sobre la base de la aportación sobre el trabajo, y en realidad ese mundo está cambiando rápidamente y violentamente, y eso va a requerir en muy poco tiempo buscar otro tipo de soluciones, no solo para la seguridad social, sino para que el sistema va a generar otro tipo de mecanismos de ingreso, porque si no, una sociedad que produce cada vez más, pero que tiene cada vez menos consumidores por la vía del salario, entra en crisis. Entonces, ¿por qué es necesaria? El Frente ha defendido que es necesaria una reforma. ¿Por qué es necesaria una reforma? Porque el sistema hoy tiene problemas de suficiencia, de cobertura y de sustentabilidad. O sea, de suficiencia porque las prestaciones que da el sistema en muchos casos no son suficientes para vivir, a pesar del enorme o del gran aumento que hubo en la jubilación mínima en los gobiernos del Frente Amplio por la vía de aquellos aumentos diminutos de 200 pesos, 300 pesos, que todos decíamos esto es una miseria, pero el efecto acumulado durante muchos años es bien importante. Igual sigue siendo prestaciones en muchos casos que no son suficientes para vivir. De cobertura, porque según las estimaciones que hay disponibles, aproximadamente un 30% de las personas que llegan a la edad jubilatoria no llegan con las condiciones que se requieren para que se jubilen. Llegan a los 60 años y no tienen 30 años de aporte. Sí tienen 30 años de trabajo o más, pero como eso no cuenta, lo que cuenta es el aporte que se haya hecho a la seguridad social. Eso genera del orden del 30% que no se puede jubilar.
otro que tenemos que atender. Y eso de alguna manera estaba subrepresentado porque hasta el 96, que fue la reforma anterior, uno podía reconocer el trabajo por la vía de testigos. Eso después del 96 no se puede, entonces esto es un tema que iba a ir en aumento. Y después de sustentabilidad, porque nosotros, el país gasta aproximadamente el 10% del producto en 2021 en jubilaciones, pensiones BPS, caja militar y caja policial, y las proyecciones a 2050 es que eso sube 2 puntos más. Entonces, esta presión creciente del sistema de jubilaciones y pensiones sobre la seguridad social implica que uno tiene que sacar dinero de otro lado para cubrir eso, las prestaciones. Otro lío que tenemos son las cajas paraestatales. Las cajas paraestatales están en crisis. La bancaria, hay una versión que en diciembre no puede pagar y otra que en octubre de este año no puede pagar las prestaciones. Tiene una curva, tiene un muy mal momento y después empieza a mejorar, entonces quizás una solución financiera podría durante un tiempo ser viable, pero está el problema, la profesional está en problemas, porque hay cada vez menos profesionales, por cómo aportan, por la distancia que hay entre los aportes que hacen, las prestaciones que tienen, porque las reservas le han caído brutalmente y la estimación es que en 2025 esto explota. Y esto en un contexto, yo diría, que hay que tener en cuenta del país en el que vivimos. Nosotros tenemos un país que genera $22.000 per cápita, básicamente. Noruega produce 70 y pico mil. Entonces, pretender tener el estado de bienestar de Noruega con el ingreso que producimos en Uruguay, no hay manera de sostenerlo, y eso implica, entre otras cosas, poner mucho foco en el crecimiento, o sea, cómo lograr que la economía crezca. En ese marco, el Frente, más o menos por estas razones, ha dicho que una reforma es necesaria. Después hay toda otra discusión que es cuál es la reforma y cuáles son los elementos que tiene que tener una reforma de la seguridad social. Yo creo que algunos lineamientos, más allá de que muchos tienen problemas de implementación, son correctos en la reforma que está planteada. Uno es la convergencia, ir todos a un sistema único. Yo creo que es una cosa que desde la izquierda es defendible. O sea, las inequidades que hay entre las distintas cajas y las subvenciones cruzadas que hay desde parte de la población a sectores que tienen ingresos muy por encima del promedio, es como escandalosa, fruto del lobby, ¿no? En la caja militar es casi, por ejemplo, burdo, pero también en la profesional, no sé, la persona más pobre de este país que le indican un tratamiento que requiere un timbre profesional, con ese timbre profesional está contribuyendo a la jubilación de los anestésicos quirúrgicos, que ganan una fortuna en relación a ello. Los gastos que cada uno, la caja notarial dice: nosotros no tenemos, nunca le pedimos nada al Estado. Sí, es cierto, no le pediste nada al Estado porque le pediste directo al ciudadano. O sea, cada vez que cualquiera de nosotros hace una escritura que necesita, un escribano paga timbres notariales que van para financiar la caja profesional. La importación de yeso odontológico tiene un impuesto del 10% que va para la caja profesional. Entonces, cualquier desgraciado que se hace un tratamiento odontológico que precisa yeso está subvencionando la jubilación de los profesionales. Eso yo creo que es muy inequitativo, y que ir a un sistema único y en el cual después, arriba de eso, si te va mejor, hacer el edificio que quieras, es un lineamiento razonable.
El sistema mixto yo creo que es un sistema razonable. Después está toda la discusión de si mixto quiere decir a FAP o no, pero que haya un pilar que sea solidario, un pilar que dependa, un componente de la prestación dependa del ahorro individual, es a lo que van en general los sistemas del mundo, y es razonable por temas de reducción de evasión, pero también por temas de sostenibilidad del sistema, o sea, de hacer que sea financiable. La transición extensa me parece que era una virtud que tiene medianamente el proyecto, pero tiene muchos problemas de diseño. O sea, en esa transición extensa que se hace, tiene serios problemas y tiene cosas que han ido empeorando en las sucesivas versiones, ¿no? O sea, hay cosas que el anteproyecto era mejor que el proyecto y el proyecto era mejor que lo que salió de la Cámara de Senadores. Por ejemplo, en la caja militar, en el anteproyecto se establecía que los militares de la tropa tenían determinada bonificación, pero se le quitaba el personal administrativo del Ministerio de Defensa. Eso, con la Fundación, no hay razón para que quien está en la oficina de compras o en liquidación de sueldos o en portería del Ministerio de Defensa tenga un régimen jubilatorio más beneficioso que quien hace la misma función en cualquier otro ministerio, ¿no? Otra cosa es que es el personal de tropa, donde todo el mundo acepta que ahí hay que tener una consideración especial. Eso se revierte y en el proyecto, yo creo por presión de Cabildo, termina manteniéndose el privilegio ese de la bonificación para todos los funcionarios del Ministerio. Lo mismo pasa con la reincorporación del aguinaldo a los pensionistas militares jubilados, a los pensionistas de militares jubilados a partir de 2018, que en la reforma de 2018 se les quitó el aguinaldo y ahora se lo reiteran. ¿Sí? Y hay otros problemas en el salto de quienes nacieron en el 72 con respecto a quienes nacieron en el 73, varios que no voy a abundar. Cosas que se podrían hacer o se podrían haber hecho y que el Frente no tuvo mucha oportunidad de discutirlos o de proponerlos en la comisión de expertos, porque en la etapa de elaboración del proyecto lo tiraron para afuera. Una es aumentar la edad, pero no aumentarla al barrer, sino aumentarla por la vía de los incentivos, ¿no? De alguna manera, el aumentarla al barrer, y las excepciones son muy pocas, genera enormes problemas, y lo que es razonable para mí, por la educación que tuve, por donde nací, por donde me crié, por el tipo de laburo que tuve, por la alimentación que tuve, es razonable, tengo 61, que el laburo está en los 65, es algo razonable, eso no es razonable para todas las profesiones. Entonces uno podría, en vez de aumentar, hacer un sistema de incentivos por el cual, de alguna manera, desestimulo la jubilación temprana y promuevo la jubilación más tardía. La asistencia a la vejez es todo otro capítulo donde tenemos problemas. En el actual proyecto hay personas que no van a llegar a generar causal y que tienen serias dificultades para acceder a la prestación. Los trabajadores independientes son un problema en este proyecto. Las pymes en este país son el 75% de las empresas. El 40% de los profesionales son profesionales independientes, aportan por unos fictos que son muy bajos y después no tienen prestaciones sociales, no tienen, en la pandemia se vio claramente, ¿no? O sea, quienes tenían un trabajo formal, tenían mecanismos del seguro paro y algún tipo de protección, los demás demoraron, no sé, un año y pico para tener 4.000 pesos. Ese es otro libro. Y finalmente, porque queda poco tiempo, hay otro capítulo que no está en la reforma, es el tema de los ingresos. O sea, todas las modificaciones están pensadas en cómo reduzco el gasto, pero no hay nada
que aumente los ingresos, y ahí hay espacio para hacer cosas. Algunas que son más por equidad que porque mueven la aguja, ¿no? Por ejemplo, el aporte bajo que hacen los del agro, seguramente si lo subimos y lo llevamos al aporte general, en términos de cuantía no es significativo, pero hay exoneraciones, hay un montón de cosas que podrían haber sido revisadas y que no lo fueron. Creo que tienen tiempo, así que después. Hace tiempo, sí. Bueno, muchas gracias. Eduardo. Devolvemos la tarjeta. Tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla. La amarilla, en el proyecto de la ropa. Bueno, buenas noches a todas, a todos, y el agradecimiento por Cerca del micrófono. Más cerca es. el agradecimiento por la invitación a participar de un intercambio sobre un tema, desde nuestro punto de vista, el tema central que está hoy en debate y en conflicto en el Uruguay y en el mundo entero. Estamos ante una reforma que no es invento de Saldaña, ¿no? El gran reformador del Uruguay. Este es un mandato del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del sistema financiero, está impuesto a nivel mundial. En distinta escala, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Hay lugares que esta reforma ya ha sido impuesta, en otros lugares ha habido resistencia. Lo de Francia, sin duda, es un aliento para quienes creemos que los pueblos más tarde o más temprano se rebelan contra este tipo de imposiciones. El objetivo de la reforma es clarísimo, es apropiarse de una porción mayor de la riqueza generada por los trabajadores. Por eso quita derechos. El único objetivo, lo decía recién Olmo, no incrementa los ingresos porque lo que hace es recortar las prestaciones, que para ellos son un gasto. Y se fundamentan mentiras. Se habla permanentemente del déficit del BPS. Poco se habla del déficit de la caja militar y policial. Pero nosotros decimos que el déficit del BPS es un déficit provocado. La principal causa son las AFAP. 1.200 millones de dólares por año transfiere el BPS a las AFAP. El doble de lo que se marca como déficit. Que abro paréntesis, ¿no? La Constitución plantea que la seguridad social se sustenta con el aporte de los patrones, de los trabajadores y rentas generales. Hablar de déficit también en ese sentido es una falacia. Pero las AFAP 1.200 millones de dólares por año. Exoneraciones, 270 millones de dólares por año. Y acá vamos al tema de las exoneraciones. El gobierno define, bueno, quiero promover, pensando que el gobierno quisiera hacer algo bueno, la industria de calzado, ¿no? Entonces, vamos a quitarle el aporte patronal a aquellos que instalen fábricas de calzado. Eso es una apuesta del país, ¿verdad? Eso tendría que ser un subsidio que sale de rentas generales, porque el BPS, cuando esos zapateros se jubilen, van a tener que pagar la jubilación entera como si hubieran recibido el aporte. Y si el trabajador se enferma y hay un seguro de enfermedad, lo paga el BPS. O sea, en los hechos corre por cuenta de la seguridad social políticas de incentivo, entre comillas, porque después las exoneraciones que hay son escandalosas, ¿no? Exoneraciones al gran capital, a las multinacionales, pasando por la ley de promoción de inversión, la exoneración a la educación privada, que yo sé que está también en la Constitución, pero capaz que habría que cambiar. ¿Por qué tenemos que subvencionar a los chicos del British, ¿no? O a la URT, o a la Universidad de Montevideo, que el Opus tiene bastantes recursos para financiar sus universidades? Esto no mueve la aguja, es un tema también de justicia, porque la educación pública toda paga aporte patronal. Después el otro elemento, la rebaja de los aportes patronales, que de la dictadura para acá ha venido hasta que quedó en la mitad del aporte patronal de lo que es el aporte del trabajador. Y podemos diferenciar, no todos los patrones pueden tener la capacidad de ir al 15%, ¿no? Pero Tata, el Disco, para poner algunos, UPM, no tendrán capacidad.
Capaz que un chacarero chico o el kiosquero que tiene 2 empleados podría irse a un establecimiento de escalonamiento de aportes que lo haga más justo. Esta reforma quita derechos. Nosotros decimos que el no a la suba de edad tiene que ser rotundo. Rotundo. Acá se hablaba del problema que va a haber con el empleo. Y nosotros estamos taponeando el acceso al empleo de los jóvenes cuando estiramos la edad de retiro, por el método que sea. Y Sanguinetti decía el otro día que acá la gente cada vez vive más y vive mejor y se ponía como ejemplo. No, claro, en las condiciones de Sanguinetti cualquiera vive más y mejor. No son las condiciones de un chofer de ómnibus, de un estibador del puerto, o de un peludo de Soñón, o de un compañero de la construcción. Entonces, esto, el no a la suba de edad tiene que ser rotundo, castiga a las mujeres en particular. Decía Olmos que el 30% de los sueldos no llega a conformar la causal jubilatoria. Ese 30% está repartido de tal manera que más del 50% de las mujeres no llegan a conformar el causal jubilatorio, no se pueden jubilar. Achica la tasa de reemplazo. Entonces nosotros acá decimos, el rechazo al proyecto debe ser claro y contundente. Este es un proyecto del capital financiero impuesto por el Fondo Monetario, es a favor del sistema financiero. Aquí las que ganan son las AFA, nuevamente, y los que pierden son los trabajadores. Y lo decía el compañero, y en esa época estábamos en el frente y estuvimos en ese debate, y esa frase Chifré la dijo en el Club Onda, en un plenario del Frente Amplio, cuando había compañeros que sustentaban la tesis de que las AFA iban a generar una masa de ahorro nacional que puede ser invertido en el desarrollo productivo. Creo que la historia desmintió esto. La Fabra República tiene plata en Tata, en Dataona emprendimiento inmobiliario, en deuda del Estado. Entonces, el rechazo claro y contundente genera también mejores condiciones para la resistencia. Es una reforma profundamente antipopular. Esto genera tironeo en la coalición. No voy a especular si Cabildo vota o no vota. Para el gobierno es crucial que esto se apruebe y van a jugarse la camiseta. Y creo que nosotros estamos en condiciones de pasar a la ofensiva desde el campo popular. Tenemos herramientas. Antes que el proyecto de Saldaña, estuvo el proyecto de los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que desde su Comisión de Seguridad Social elaboraron un proyecto que ahora es alternativo, pero en realidad el alternativo es el de Saldaña, el de ellos fue primero, donde afirma la condición de la seguridad social como una herramienta de construcción de justicia social y de distribución de la riqueza. Plantea sentar la base en un sistema de seguridad social, obviamente plenamente estatal, intergeneracional, solidario, y que pasa además por la eliminación de las AFAP. Aquí no hay AFAP buena y AFAP mala. Todavía salió la información me hacía acordar la estafa de FONASA, de un funcionario alto del BPS vendiendo la información a República AFAP que la compraba, de trabajadores a los que podía ir a afiliar, ¿verdad? Es capitalismo puro y duro. Una reforma que proponen para mejorar prestaciones, también mejorar los canales de ingreso a través de ir elevando el aporte patronal con las consideraciones que haya que hacer, ubicando lo que es exoneración que va a cargo de rentas generales y eliminando las AFAP. Acá hubo una experiencia con los cincuentones. Cuando tuvieron que devolver el dinero de los cincuentones, en esos meses se achicó el déficit fiscal, se achicó el problema de financiamiento del BPS, y las AFAP, tengo un ejemplo concreto, un compañero me pasaba hoy, docente, empezó a trabajar cuando estaba en las AFAP, lo pusieron en una AFAP, se acogió al artículo 8 y pudo desafiliarse. En el simulador del BPS, ese trabajador, para llegar a equiparar lo que recibía por el BPS con lo que le iba a dar la AFAP, tenía que cumplir 74 años de edad
y 40 y pico años de trabajo, 40 y pico de años de trabajo, una estafa total. Entonces, está esa iniciativa de los compañeros de ATCS, que además convocaron la conformación de un movimiento, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Lleva 2 años de trabajo, convocado por ATCS. Ahí participan algunos sindicatos, agrupaciones sindicales, estudiantiles, comisiones barriales, departamentales, algunas organizaciones políticas, que ha hecho un gran trabajo. Hay, cuando salís a hablar con la gente, hay un campo muy propicio. El tema de seguridad social es un tema tremendamente sensible y pensamos que tenemos una oportunidad histórica a través de un plebiscito con las elecciones de 2020 de las bases de un sistema de seguridad social más justo, solidario, plenamente estatal, eliminando las AFAP. Tenemos la oportunidad histórica de infligir una derrota en el eje central del proyecto de la derecha, del capital financiero y del Banco Mundial. Nosotros entendemos que, y miremos qué está pasando en el mundo, que se están dando esas condiciones y que sería un error histórico desaprovecharlas. Y aprendiendo de nuestra historia, cuando en el 99 nos proponimos eliminar a través de un plebiscito el régimen recientemente instalada de la AFAP, estuvimos un año trancados discutiendo la papeleta. Cuando salimos con la papeleta, ya las AFAP habían llenado publicidad, era una novedad. No es como ahora que cuando vos hablas de la AFAP, promedio 7.000 pesos de reintegro de la AFAP para los sueldos más altos. Hay retribuciones de 40 pesos, de 50 pesos, de 400 pesos. Creemos que hay condiciones realmente para esta batalla y no podemos perder esta oportunidad histórica. Un tiempo. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sin tarjeta. Bien ahí. Bueno, Verónica. Bueno, primero saludar y agradecer la invitación. La invitación me parece particularmente interesante en el sentido de que es una invitación a pensar, ¿no? A pensar políticamente. Y cosa que a veces uno se termina como no acostumbrando a veces a esas acciones que deberían ser las más habituales dentro del pienso de la política, ¿no? de la construcción política, y a veces se termina argumentando frente a otras cuestiones más como prácticas, ¿no? desde lo práctico y no desde lo filosófico, de lo que es ser de izquierda, ¿no? En una mirada de izquierda acerca de las cosas. Este proyecto que presenta el gobierno sin duda es coherente con las prácticas y el pienso y la ideología de quienes nos gobiernan hoy, ¿no? Es coherente con la ley de urgente consideración, con la forma en que se planteó, es coherente con la persecución de ollas populares, con sacar al Ministerio de Desarrollo Social del territorio, con esa idea de que cada uno se salva como puede, ¿no? Hay que tener simplemente esa semillita y uno mismo se autorriega y se autoconstruye. Es como esa mirada del sueño americano, casi, ¿no? Y sin duda esta reforma que tiene desde el punto de vista ideológico y económico un lineamiento de derecha neoliberal, como lo decían otros compañeros, mandatado con lo que es los intereses del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es lo que los grandes titiriteros, o sea, los grandes dueños del mundo que quieren generar qué tipo de sociedad es la que se debe construir, es la que se debe vivir. Y en esto de pensar en términos, yo creo que de utopía,
¿no? De cuáles son todavía las utopías en las cuales tenemos como gente de izquierda. Yo creo que no podemos pensar en términos de seguridad social sin pensar en términos de derechos, sin pensar en términos de qué tipo de sociedad queremos tener, en qué tipo de vínculos queremos tener. Si lo pensamos en términos de derechos y no de privilegios, si pensamos que queremos una sociedad más justa, más equitativa, donde haya justicia social y donde las palabras no sean solamente palabras, porque yo en este tiempo he escuchado a mucha gente hablar de justicia social y que están diciendo cosas bien distintas, sino la verdadera construcción de esas palabras, ¿no? De cuando uno habla de solidaridad, ¿de qué está diciendo? ¿No? Cuando miro al otro, a la otra, ¿qué estoy queriendo? ¿Qué sociedad quiero generar? ¿Qué trama quiero generar? Entonces, cuando pensamos en términos de seguridad social, que es algo que nos viene a acompañar desde que estamos en la panza de nuestra madre y el resto de nuestra vida, de distintas formas, cómo generamos una sociedad equitativa en esos términos, ¿no? Y de esa forma, yo creo que hay ciertos conflictos que se dan en las sociedades que tienen que ver con, ¿no? Uno piensa en términos a veces hasta de seguridad, ¿no? Claro, yo tengo un montón de cosas y tengo determinado estatus y tengo determinado auto y tengo determinada casa y tengo determinadas cosas y quiero que esas cosas que yo tengo, ver la forma en que las protejo y quiero que y tengo determinado estatus y no quiero limpiarme por mí mismo mi casa porque mi tiempo es más valioso que el de otra persona, ¿no? Que es el que me viene y me limpia, porque su tiempo vale menos, ¿no? Son ese tipo de sociedades en que se valoran otras cosas, ¿no? En que en términos de lo que el capital mandata, el tipo de vínculos, dónde está uno, dónde está el otro, y en términos también, y pensando, ¿no? En esto de esa construcción de futuro, y en esto de que tiene que ver de cómo se desarrollan las sociedades, ¿no? De la longevidad, de la esperanza de vida, que también es algo que pueden obtener determinadas personas, que pueden acceder a esa esperanza de vida o ese bienestar, ¿no? Esa calidad de vida, porque no solamente vivir esos años, sino cómo es su transcurrir, según el lugar que tengan y que esa sociedad les dé. Entonces, habrán personas que serán muy ricas y que podrán vivir más de 100 años y podrán tener una calidad de vida X y podrán cuidar su piel de determinada manera y podrán tener, no sé, curarse de determinadas cosas, y habrán otras que podrán vivir muy poquito y a quien nadie les va a importar. Y este proyecto y esta mirada, por eso yo considero que el proyecto en sí mismo tiene una mirada equivocada, porque no coloca el foco en eso, en qué sociedad queremos tener, sino reproducir formas que quizás,
sin quizás son obsoletas. De pensar cuál es el posicionamiento que debe tener la izquierda frente a eso. Sobre esas construcciones de humanidad obsoletas, en términos también de futuro y en términos de presente. Porque el mundo del trabajo está cambiando, pero el mundo del trabajo también cambia en función de que nosotros permitimos que cambie, ¿no? Cuando uno decide que determinado puesto de trabajo se cambie por una máquina, sí, uno puede decir, bueno, pero hay cosas que no se pueden imponer, o sea que en realidad es, si lo pensamos en términos de calidad de vida, sí es válido. Si podemos permitir que determinadas tareas a una persona no le impliquen dolor en su cuerpo, es válido. Pero si lo pensamos en términos de que las máquinas van a ocupar el lugar del puesto de trabajo de una persona, y eso va a hacer que esa persona quede fuera del mundo del trabajo, quede obsoleta, su salud mental se afecte, o vamos a tener personas que van a tener tareas que les van a afectar en su físico, porque van a tener actividades en las cuales van a estar con determinados agrotóxicos, con determinadas temperaturas que quizás otros no tengan, entonces van a vivir menos años. Porque hay vidas que parece que son menos importantes que otras. Entonces pensar desde una mirada de izquierda tiene que ver con repensar cuál es el modelo en el cual se quiere estar. Y específicamente en cuanto a la resistencia, yo creo que también esa resistencia en estos momentos tiene que ver con la micropolítica, tiene que ver con lo microterritorial, tiene que ver con los pequeños espacios que se revolucionan para poder generar sociedades mejores. Yo creo que a veces, como entrar en esa cuestión de la masa, de la globalidad, de los grandes actos, siempre debe ir de la mano, o pensemos por qué no, en realidad es como lo primario, de transformar lo micro, y no generar como un líder o unos líderes a los cuales todos los demás siguen. Entonces va por ahí, sino generar en esos espacios, pequeños espacios de pensamiento, esas revoluciones. Y que eso sea, no capaz la gran marcha en un lugar, sino como esos vasos comunicantes que se van llenando y son cada vez más fuertes, más gruesos, ¿no? Como si uno pensara como en, no sé, como en un abrazo, ¿no? Como en esas manos. Creo que va por ahí, y si pensamos en esta reforma, desde donde se financia, que es como el gran ¿no? tema del gasto, debo decir que esta reforma piensa que el gasto son las personas con discapacidad, que el gasto son las mujeres, que el gasto son los cuidados, que el gasto son las personas mayores, que el gasto son las personas más pobres, no gastemos en ellas. Esa es la mirada. Yo creo que desde las izquierdas tenemos el compromiso de pensar otro tipo de sociedad y construir o enhebrar un proyecto de reforma de seguridad social que tenga que ver con eso, con qué tipo de sociedad queremos tener. Bien, yo había omitido, creo que tal vez todo el mundo lo sepa, pero vale la pena
decirlo, la pertenencia sectorial de los panelistas. Gustavo Olmos, diputado Frente Amplio, Fuerza Renovadora, Rosario Civila, diputado Frente Amplio Partido Socialista, Ricardo Camato, diputado Espacio 1001, Eduardo Rubio, de la Unión Popular de Iglesia de Marzo, diputado mandato concluido. Adelante, Gonzalo. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Siempre es una alegría poder estar acá en la Fundación Vivian Trías, con todo lo que significa el nombre de Vivian y el trabajo sostenido durante tantos años por los compañeros y las compañeras que construyeron este espacio con nuestro querido José a la cabeza. Y bueno, como decía Vero, invitados a pensar, que es algo que siempre la Fundación trata de promover, ¿no? La reflexión y una reflexión crítica dirigida a una acción crítica también, para tratar de transformar la realidad. Así que un gusto estar acá, un gusto compartir con la compañera y los compañeros que estamos en esta mesa y con todas y todos ustedes. Les escuchaba y pensaba en algunas claves, ¿no? El APA, Eduardo, decía en su introducción que esta reforma tiene que ver con la vida y con la organización de la vida en la sociedad. Y se me ocurría pensar en tres planos, ¿no? En el plano de la vida, de la concepción del ser humano, para ser más preciso, en el campo de la sociedad y de la organización de la vida en la sociedad, y en el campo del Estado también como expresión de esa organización y de correlaciones de fuerza que existen en la sociedad. En lo que refiere a la concepción de la vida humana, yo creo que hay una gran pregunta filosófica, como decía Vero, que tiene que ver con el sentido de la vida, con el para qué vivimos, que tiene una respuesta en este proyecto. La respuesta que le da este proyecto a esa pregunta es que vivimos para laburar, y para laburar en relaciones de explotación, es decir, para laburar subordinados a un capital que va extrayendo cada gota de nuestro sudor para su acumulación, ¿no? Respecto de la organización de la vida en sociedad, yo creo que este proyecto también tiene algunas respuestas bien claras. Primero, sobre la relación entre clases sociales. Es un proyecto que profundiza la desigualdad entre clases, porque está pensado desde la lógica del capital, y ahora voy a profundizar en ese punto. En segundo lugar, o en primero podría haber dicho, porque esta es la desigualdad más ancestral de todas, la relación entre mujeres y varones. Este proyecto profundiza la desigualdad también en ese campo, porque es un proyecto especialmente perjudicial para las mujeres trabajadoras. Y en tercer lugar, la relación entre generaciones. Este proyecto tiene dos puntas ahí. Por un lado, simbólicamente vuelve a colocar la responsabilidad de los problemas del país, porque hay un discurso construido en torno a esto muy jodido, en las personas trabajadoras y particularmente en las personas que acceden a una jubilación, ¿no? Bueno, parece que ahí estuviera la culpa del déficit. Y por otro lado, perjudica particularmente a las generaciones más jóvenes, porque hay algo que planteaba Eduardo, que tiene que ver con Eduardo Rubio, en el acceso al trabajo. Si nosotros seguimos prolongando la permanencia de las generaciones adultas más grandes en los puestos de trabajo que ocupan, o en otros puestos de trabajo que tengan que conseguir, porque necesitan configurar una historia laboral para poder jubilarse cada vez más extensa, también obturamos el acceso a esos puestos de trabajo a generaciones más jóvenes, ¿no? Las cosas no son lineales, pero hay un problema de relación entre generaciones que también está pautado así. Nosotros tenemos que hacer que esto sea visible. A mí me preocupa mucho que a veces, conversando con personas de las que van a ser más afectadas por la reforma, que no son precisamente las personas
más grandes, las más afectadas van a ser las personas más jóvenes, lo ven como algo tan lejano que cuesta hacerse la idea de que tiene que ver conmigo, de que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con mi realidad, ¿no? Hay una conciencia importante igual, y de hecho hasta algunas encuestas de opinión muestran que hay una opinión mayoritaria crítica respecto de este proyecto, pero es un tema a trabajar. Por último, referido al rol del Estado, bueno, nosotros tenemos muchos debates en la izquierda y debates conceptuales respecto del Estado, el rol del Estado, qué es el Estado, si el Estado es un instrumento de dominación de clase, en fin. También sabemos que el Estado, en un proceso de tránsito, de transiciones, en una transformación social liberadora, emancipatoria, está llamado a jugar algún rol, ¿no? Hemos debatido mucho también sobre cuál es ese rol. Lo cierto es que el Estado, creando sistemas de seguridad social, que no son precisamente una construcción revolucionaria, pero que han jugado sí un papel importante en las sociedades capitalistas, amortigua, aunque sea un poco, el efecto de la explotación del capital sobre el trabajo. Porque la posibilidad de acceder a prestaciones después de que uno deja de trabajar implica parcialmente liberarse de la tiranía del capital y de la extracción de plusvalía, ¿no? En realidad el sistema está configurado de modo tal que la explotación se produce por muchas vías, no solamente por la relación de dependencia laboral, pero hay una amortiguación de ese efecto cuando el Estado devuelve una parte de los recursos que los trabajadores aportan a la seguridad social y algo de los recursos que el sector empresarial pone también a través de los gravámenes que financian la seguridad social para prestaciones que van dirigidas a personas que no están en actividad laboral. Y bueno, eso también se ve afectado con este proyecto, también hay una respuesta sobre eso, ¿no? Como bien se decía, esa respuesta no es una respuesta creativa de nuestra derecha vernácula o del capital local, es una respuesta internacional, es una respuesta que se está dando en distintos países del mundo en una misma dirección, ¿no? Así que no debería sorprendernos demasiado. O sea, estas cuestiones se vienen discutiendo desde hace mucho también. Yo pensaba recién que el capital, en general, como el poder, en general, opera por distintas vías, ¿no? Pero hay dos que desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la legitimación de su poder, son muy importantes. Una es la deshistorización de los procesos. Es decir, parece que las cosas no tienen ni pasado ni futuro, son un presente acotado al momento en el que las cosas se están discutiendo, ¿no? Y otra es la invisibilización. Y yo creo que estas dos cosas acá están operando muy fuerte. Para llevarlo a una cuestión bien concreta, este proyecto no incluye un balance correcto, adecuado, de lo que fue la reforma de los 90. Parece que no existió. Parece que no existió. Es decir, se parte de la base de que eso tiene que mantenerse así, de que la estructura de eso tiene que mantenerse así y profundizarse. Yo creo que no lo hacen porque el balance les da muy mal desde el punto de vista de los intereses de las mayorías, que cuando estas cosas se discuten también forman conciencia sobre estas cosas, y desde el punto de vista de los recursos del propio Estado, porque nos prometieron que con esa reforma se resolvían los problemas de sustentabilidad del sistema, y ahora nos vienen a plantear otra reforma por los problemas de sustentabilidad del sistema, ¿no? Entonces, les da muy mal el balance y por eso no lo plantean. Pero hay ahí una de estos movimientos de deshistorización. Parece que esto no viene de nada, ¿no? Es una reforma que se resume a este planteo coyuntural. Y la otra, la invisibilización. ¿La invisibilización de qué? Bueno, el capital funciona generando como cualquier cuerpo que ocupa un espacio, una especie de sombra que proyecta y que oculta cosas, ¿no? Oculta por un lado los efectos de su propia explotación, de su propia opresión. Se invisibiliza a sí mismo en cierta medida. Uno ve el capital como una cosa tan abstracta e invisible, ¿no? Y por otro lado, opaca también, oculta dentro de esos efectos a sectores de la sociedad absolutamente dañados
que llevan las marcas del poder del capital en su propio cuerpo y en su propia vida, ¿no? Entonces acá cuando se habla de la expectativa de vida como una cosa genérica, obviamente la expectativa de vida es un promedio, se está ocultando que la expectativa de vida no es la misma para las personas que tienen muy buenas condiciones de vida que para las que tienen condiciones de vida muy jodidas, ¿no? Por poner un solo ejemplo. Pero además se oculta el capital en el debate, el capital no está en debate. Es decir, se puede poner en debate todo. Ahora no se pueden poner en debate las exoneraciones que tenemos consagradas a los aportes patronales. No se puede poner en debate la incorporación de tecnología por parte del capital a la producción que genera niveles de productividad más altos, ganancias más altas para los empresarios y que implica desplazamiento de mano de obra, que es pérdida de puestos de trabajo, es también aportes patronales que se dejan de pagar, ¿no? Y eso que se está discutiendo en muchos países del mundo, incluso en reformas de este mismo talante, porque hay que ser muy necio para ignorarlo, acá no aparece en debate, no aparece en discusión si se tiene que pagar aporte por la incorporación de tecnología a la producción, que yo estoy con Vero, la incorporación de tecnología, si es a los efectos de mejorar las condiciones de vida de la gente, bienvenida. Nosotros no es que estamos en contra de la incorporación de tecnología. Gracias a la incorporación de tecnología, mucha gente que hacía trabajos horribles ahora no los hace. Ahora, también es cierto que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo por efecto de la incorporación de tecnología, y para que eso pueda tener algún tipo de compensación, de reparación, etcétera, se necesitan políticas. Políticas de recalificación de los trabajadores, de formación, de generación de nuevos puestos de trabajo, una programación democrática de la economía dirigida a que la gente esté adentro, digamos, ¿no? Adentro desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de condiciones dignas de vida. Y eso no está en debate, ¿no? Entonces ganan por todos lados, ganan por la incorporación de tecnología, aumenta la productividad, generan más ganancias, pagan menos aporte, tienen menos costos salariales. Y esto no es parte de la discusión, ¿no? Yo para cerrar, porque no quería repetir muchas cosas que se dijeron que comparto, creo que el aumento de la edad es de por sí evidencia, expresión de una concepción ideológica. El aumento de la edad obligatoria para jubilarse es expresión de una concepción ideológica, que la definición que se establece sobre el déficit es expresión de una concepción ideológica, porque, compañeros, compañeras, el sistema de seguridad social, acá y en el mundo los sistemas de seguridad social se financian, como bien decía Eduardo, con aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Si a los aportes del Estado nosotros le llamamos déficit, hay un trecho cortito para empezar a llamarle déficit a los aportes del Estado para la educación pública, para la salud pública, para cualquiera de las cosas que hace, ¿no? Otra cosa es la sustentabilidad, que es lo que planteaba Tato. Es cierto que nosotros, si cada vez el aporte que hace el Estado para sostener el sistema es mayor, se te imposibilita financiar otras políticas públicas, y entonces hay que discutir cómo tenés más ingresos para resolver los problemas que tiene el sistema. La única discusión que se está dando acá es sobre los egresos, y sobre los egresos en relación a recortar prestaciones a los trabajadores y exigirle a los trabajadores que trabajen más años para poder jubilarse. Entonces creo que ahí hay una cosa que hay que rechazar. Hay que rechazar el sesgo de género de este proyecto. Todo el capítulo vinculado a las pensiones por viudez, que ahora hay algunos amagues ahí de posibles correcciones, es espantoso, porque se establece una especie, como han dicho algunas compañeras, una paridad fraudulenta. Se quiere igualar lo que no es igual, y acá las mayormente afectadas son las mujeres. Y hay que rechazar la universalización, la generalización del sistema de AFAPS, que lo tenemos que discutir en profundidad. Yo creo que es un muy mal sistema. De 30 países en el mundo que llevaron adelante sistemas parecidos al que tiene el Uruguay, 18 fueron para atrás. O sea que tan bueno no es, ¿no? Entonces, esa generalización del sistema, que ha sido muy malo para la enorme mayoría de los trabajadores y muy bueno para las AFAP, también es una cuestión en la que hay que oponerse rotundamente. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Por ahora tengo una. Existe una, bárbaro. La primera pregunta. Yo si quieren la leo porque tengo muy mala Bueno, ahora te la dejo leer. La primera pregunta que la formulaba es horrible. compañero amigo Luis Viñolo, en parte tuvo una respuesta, pero vamos a leerla. ¿Sí? Te dejo leer. Porque es importante saber si los cuatro están de acuerdo en los números. Por eso, Y la pregunta era, ¿cuántos millones de dólares le pasa al BPS a la AFAP anualmente? ¿Y cuántos millones de dólares se le atribuyen como déficit al BPS?
Perdonen que en parte estoy reiterando algo que tú dijiste en parte, pero yo quiero saber si hay acuerdo en los números, porque he visto en algunas polémicas que no hay ni siquiera acuerdo en los números. Entonces, me gustaría esta precisión. Adelante con tu pregunta, por favor. La mía es muy Sí. puntual. Yo estoy jubilada y hay una sola cosa que me preocupa. En lo personal y que no me queda claro. Tú recién acabas de hablar, Sibila, de la inequidad con relación al régimen que se plantea pensionario. ¿Dónde es la base de cálculo? La base de cálculo ¿a qué te referís? Claro, por ejemplo, para el nuevo sistema de jubilatorio son los mayores de 60, los chicos, los que hoy tienen 60, nacieron en el 69, ¿no? No, es a partir del 73, el Bueno, cambio. 73, está. Bueno, está. Para mí son todos muy jóvenes. Está, Pero las con pensiones relación son a otra las cosa. pensiones, ¿a partir de cuándo? La modificación. Sería bueno que los panelistas después contesten la propuesta, la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que tiene media sanción, que plantea el régimen de las pensiones. ¿Cuándo se aplica? ¿Empieza a aplicar? Inmediatamente, pero bueno, cuando se aplica y cómo se conforma, cuáles son las variaciones de lo existente, y a partir de cuándo se aplica. ¿Alguna otra pregunta? No, con esa me alcanza. Por eso le alcanza. A mi edad. Bueno, yo coloco una, y es la siguiente. ¿Cómo hacer para que el incipiente movimiento social de rechazo a la reforma crezca, ¿no? Y no quede entrampado exclusivamente en un juego parlamentario? Como trajimos un panel de izquierda, los que venimos de ese palo, no renegamos el parlamentarismo, ¿no? Pero no circunscribimos a la acción parlamentaria toda nuestra acción política. Los compañeros pueden tener otra idea, pero a mí me gustaría que ustedes, legisladores en la actualidad, como esa relación entre el movimiento social que se instaura, crece y se desarrolla de abajo, con el quehacer parlamentario, al cual le damos importancia, pero no puede ser un condicionante, un elemento de subordinación. Esa es la pregunta que... en orden, invertimos el orden, y entonces empezaba civil, con las tres preguntas. Sobre el tema del régimen de pensiones, en realidad hay distintos tipos de pensiones, ¿no? El proyecto trata sobre todas ellas, o sobre varios de los modos en los que se sirven pensiones en el Uruguay. Sobre las pensiones por viudez, hablábamos con Vero que ella puede desarrollarlo bien. Es el campo en el que hay cambios más drásticos, más graves. Las pensiones por incapacidad también sufren una afectación porque el porcentaje que se calcula del ingreso del trabajador que percibe después al acceder a una pensión de este tipo es menor, y ahí hay una afectación. Y hay otro tipo de pensiones que también se ven modificadas. Lo relevante respecto de los plazos de aplicación es que eso empieza a regir a partir de la promulgación de la ley. O sea, no afecta a las personas dentro de 20 o 30 años. Esto es obviamente un ajuste estructural de mediano y largo plazo, porque lo que se está haciendo es prolongar una política de ajuste sobre los trabajadores mucho más allá del periodo de este gobierno, prolongar y profundizarla, pero en este caso la aplicación sobre los temas vinculados a pensiones es inmediata. Y ese es un tema que también es importante manejarlo. Luego, la pregunta que hacía Luis sobre los datos, yo no tengo ahora información exacta respecto de estas cuestiones que planteas. Eduardo dio un número recién. Yo no tengo esos elementos acá, pero seguramente son datos que fueron
recogidos con rigor. Sobre el papel de la movilización y de lo parlamentario, yo creo que ahí hay una interacción muy importante, ¿no? Me parece que la movilización social es clave. Comparto que hay una movilización, como decía Vero, que es micro territorial, micro también del diálogo que podemos tener cada una de nosotras con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos. Eso es muy importante para hacer conciencia, ¿no? Si hay mucha gente que de a poco ha ido tomando también una opinión crítica respecto al proyecto, porque eso empezó a pasar, porque el blindaje a través de los grandes medios de comunicación es muy grande. Así que el papel de ese tipo de interacción y de movilización es importante. Las movilizaciones masivas creo que son importantes también a los efectos de también generar hechos políticos que pongan entre la espada y la pared, por decirlo de algún modo, a legisladores, legisladoras, actores políticos que obviamente se la llevan más fácil si no hay movimientos ciudadanos que pongan el debate arriba de la mesa con contundencia y que además se movilicen, generen hechos que realmente impacten en la agenda pública. Eso no puede omitirse, tampoco por parte de los grandes medios. No lo pueden invisibilizar. Se puede achicar un poco el efecto público respecto a lo que uno piensa que debería ser informado, pero la existencia de un paro con una movilización del tipo de la que se dio el otro día, por ejemplo, es algo que trasciende, que genera también impacto público. Yo creo que si hoy dentro del gobierno hay algunas tensiones respecto de si se aprueba o no se aprueba, cuando se aprueba, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver sobre todo con una cuestión de cálculo electoral. El gobierno no quiere pagar, algunos de los integrantes del gobierno particularmente no quieren pagar el costo político electoral de ir adelante con una reforma totalmente impopular. Y en la medida en que la presión de la sociedad sea más grande, por efecto de la conciencia sobre este tema y de la movilización, yo creo que eso se puede profundizar, ¿no? Obviamente no sabemos cómo va a terminar esto. El gobierno hasta ahora, de los grandes proyectos, ha terminado alineado, votando. Y bueno, todo indica que hay una gran presión desde arriba también de las propias autoridades del gobierno, con declaraciones del propio presidente de la República muy recientes para que esto se apruebe y se apruebe rápidamente. Pero en la medida en que transcurre el tiempo, obviamente las posibilidades de aprobación disminuyen por efecto del costo político electoral que se paga, que obviamente cuanto más se va acercando la próxima elección, estiman que es mayor, ¿no? Así que yo creo que la movilización es muy importante y que la relación entre la movilización y la acción parlamentaria es también muy importante, muy significativa para tratar de modificar el curso de las cosas. Bueno, Verónica. Bien, con respecto a la pregunta que hacía, que esto no quedara como un juego parlamentario, discrepo en que creo que no es un juego parlamentario. ¿A qué voy? Que el tiempo que se estableció este proyecto, estamos pensando que en senadores se discutió en un mes, en diciembre, entre el mundial y el pan dulce, sin el más mínimo posibilidad de discusión o debate parlamentario. Y en diputados más o menos está pasando lo mismo. O sea, arrancó en febrero. Pero, ¿cuál es la diferencia, en mi opinión, con respecto a que pasan estas cosas en diputados, la Cámara de Representantes? En que, y ahí creo que enrabado con lo territorial, que los diputados son por cada departamento, ¿no? Entonces también, tratándolo de sacar desde una mirada montevideana, los departamentos, la gente conoce cuáles son sus legisladores, en algunos departamentos saben dónde viven,
dónde están, qué opinan, ¿no? Entonces ahí cuesta más y es más complejo para los distintos actores políticos levantar sus manitos para proyectos impopulares. Yo creo que en este caso es lo que está pasando con respecto a este proyecto y por qué en diputados esto está tensionando más. Porque a medida que esto se conoce más, se están generando estas preguntas por parte de la población a sus representantes. Y creo que no forma parte de un juego parlamentario, sino que forma parte más de un juego de torre ejecutiva. Es el gran gestor de esto, es el que lo maniobra, ¿no? El gobierno, y en realidad también, en este caso, si uno establece cuáles son los plazos, ¿no? Que además los plazos son no por las leyes, sino no es que esta ley tenga un plazo específico, sino que, o sea, no es como la ley de urgente consideración, que tenía 45 días, o no, o un presupuesto que tenés, no, se podría discutir más. Y generar una democracia en términos más plurales también, de que los representantes tengan un debate y reciban más gente. O sea, se podría hacer de otra forma. En realidad se establece esta manera porque es como, bueno, el rey toma las decisiones y, bueno, ahí están los cortesanos que tienen un tiempo y después, bueno, lo más rápido posible, ¿no? Reciben órdenes. Yo creo que un poco está sucediendo esto específicamente en este proyecto, entonces cada acción que se hace permite justamente elaborar por parte de la gente una concepción de qué es lo que está sucediendo, porque sin duda, como decía Sibila, esto, o sea, se maneja a partir de los grandes medios de comunicación, que son los que establecen la cancha para dónde va, si es esto, lo otro. Y en el mano a mano es donde uno puede conversar y ver en qué le perjudica. Más allá de que hay muchísimas personas en este país que una jubilación, y no por ricas, sino por muy pobres, es algo totalmente alejado de sus vidas. Es algo totalmente alejado porque no forma parte de su horizonte de posibilidades, ¿no? O sea, ese nivel de marginalidad que tiene hoy el Uruguay, muchos uruguayos, muchas uruguayas, muchas mujeres, no establece como eso de pensar en tener una jubilación o aportar, porque es otra el camino. No hablé sobre las pensiones, lo lamento, porque está mi tiempo concluido de otro compañero. Bien. Sobre el tema, capaz que repite la compañera y habla más de las pensiones, pero lo que entendí de la pregunta de la compañera es cuándo entraba a regir la modificación. A regir a partir de la entrada en vigencia de cualquier ley. No afecta a las personas que están... Claro, nada puede afectar retroactivamente a nadie, pero ¿dónde se genera la retroactividad? En la unión de la pareja, en el caso de las pensiones. No, la que ya está dada no la van a modificar. Las que no están dadas. Las que están dadas tienen modificaciones, claro, sí. La compañera puede visitar sobre eso. Eso iba. Después, las cifras que planteamos son las que se manejan desde muchos ámbitos, pero en particular los compañeros de la TCS han marcado que son lo del déficit público, 600 millones de dólares, lo que dicen, ¿no? De todos lados se plantea el déficit que tiene el BPS son 600 millones de dólares.
Lo que se transfiere por año a la AFAP son 1.200 millones de dólares. Y lamentablemente no traje materiales que se han ido saliendo desde hasta que, porque entra el Banco Central, en qué invierten, dónde ponen la plata, y creo que están manejando hoy las AFAP casi 16.000 millones de dólares, el conjunto de las AFAP como capital que están usando. Pero las cifras son esas. Sobre la pregunta de cómo entra acá el movimiento social o cuáles son los ámbitos de confrontación, antes quería colocar otro nombre en la historia de la defensa de la seguridad social junto con el de Chiflet, el del doctor Hugo de los Campos, que era asesor de seguridad social en la Comisión del Programa de Frente Amplio. Eran una dupla imparable en materia de los debates y los aportes, ¿no? Para nosotros, lo decíamos hoy, ¿no? El gobierno está obligado no, es parte de este proyecto y esta reforma es vital para los intereses de clase que defiende. No es un proyecto menor. El tironeo que se da tiene que ver con los costos políticos, con ventajas que otros quieren sacar. O sea, Cabildo ha sacado 3 o 4 leyes en el tironeo. Hay que ver qué otras más sacan. Pero pongamos una hipótesis en la que no creo que finalmente no lo pueda aprobar el gobierno. Nos parece que lo importante es que el tema entró en debate y que el tema está llegando a la gente, porque es verdad que a veces los más jóvenes piensan que eso, históricamente pensaban que la jubilación es algo del futuro. En el andar por la calle, en el volantear, la respuesta que da la gente en general sobre el tema, te van a tocar la jubilación o vas a tener problemas, es muy directo, no es abstracto, es de su vida. O sea, es un tema con el que llegar con facilidad. Y estando el tema fue puesto en el debate, la pregunta de nosotros, ponerle, no sale esta reforma. Yo creo que va a salir y es nefasta, y aunque no le guste a Mieres, es criminal. Si no saliera, ¿nos quedamos conformes con lo que tenemos? Acá se ha planteado que hay que mejorar. Después es el momento de colocar el tema en el debate y utilizar los mecanismos de democracia directa que nos permiten generar muy buenos niveles de organización a nivel barrial, a nivel sindical, a nivel gremial, a nivel de la gente, elevados niveles de conciencia y establecer una confrontación directa con el enemigo de clase jurado, ¿no? El capital financiero, el gran capital, ni que hablar de las herramientas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que no creemos que se hayan transformado en el tiempo de enemigos de los pueblos a amigos de los pueblos, siguen siendo enemigos de los pueblos. Entonces, por eso planteamos que lo del plebiscito, con el carácter más amplio, tal como está arrancando la propuesta de un sindicato vinculado al tema, de un movimiento social que agrupa todo lo que se puede agrupar en el movimiento popular, como ha pasado en cada plebiscito, ¿no? Organizaciones sociales, barriales, sindicales, estudiantiles, también fuerzas políticas, marca un norte que nos permite, o le permite al movimiento popular uruguayo realmente avanzar en la lucha por cambios en serio, por cambios de verdad. La eliminación de la AFAP sería un hecho histórico en el Uruguay, porque decía Gonzalo que solo 18 países quedaron con las AFAP, ¿no? De los 40... 18 fueron para atrás. 18 fueron para atrás, quedaron... 12. ¿Cuántos? 12. El sistema como estaba... La pregunta es, bueno, ¿y cómo le fue a esos países? ¿Se mejoró? ¿Hubo una mejor distribución de la riqueza? ¿La seguridad social es mejor? No, al revés. Se perdieron derechos, el capital financiero se aprovechó y acumuló. Entonces, para nosotros es un momento clave y que da la posibilidad de recuperar espacios de movilización, de organización y de confrontación en serio con los que manejan e imponen este modelo. Tato. Sí. Bueno, empiezo por las cifras. La cifra de 1.200 millones de dólares, el número está bien, pero eso es los fondos que el BPS le transfiere a las AFAPs.
Eso no es la ganancia de las AFAPs. El BPS le transfiere a las AFAP para que las AFAP lo administren. Las AFAP cobran una comisión sobre eso, que en el Banco República es del orden del 4 y poco por ciento, y las otras son más. Para hacer la cuenta fácil, pongámosle 5%, 1.200 millones de dólares son 12 millones, el 1%, o sea, son 60 millones de dólares al año que cobran de comisión las AFAP, o sea, unos 5 millones de dólares al mes. Eso es la rentabilidad o la utilidad bruta que tienen las AFAPs. Después, tampoco pensemos que si las eliminamos, eso es gratis. Aunque lo asuma el Estado, ¿no? Eso tiene costos de que no será toda esa guita, pero un buen pedazo de esa plata pasa. Hay otros sistemas, sí, hay otros sistemas. Nosotros hemos discutido y en el Senado un sistema que se llama de cuentas nocionales, no importa el nombre, que básicamente es, la gente aporta y el BPS, pongámosle por caso, lleva la historia y hace la simulación de la rentabilidad que hubieran tenido esos aportes. Y entonces cuando te jubilás, hago como si hubieras ahorrado esa guita, pero en el medio la uso. ¿Ah? Eso tiene beneficios en términos de déficit del sistema, porque te lo baja, te debilita una pata que no es menor de la SAFAP, que es la inversión, porque Eduardo decía que cuando hablaba de la inversión que hace la SAFAP, hay 7.000 millones de dólares invertidos en la SAFAP en obras públicas, en el ferrocarril central, en obras que si no habría que endeudarse afuera para hacerlas. O sea, eso también debería ser parte de la cuenta. Sobre lo de las pensiones, como ya dijeron, las pensiones al otro día que entra en vigencia la ley, y las diferencias son especialmente para las mujeres más jóvenes, las mujeres de menos de 50, son las más castigadas. Después de 50 queda más o menos igual. Las menores de 50 las menores de 50 claramente son más perjudicadas y las otras dependen de su nivel de ingresos. Hoy hay el nivel de ingresos que tenga la viuda, que es el caso más extendido, además, pesa menos que el que va a haber en el sistema nuevo. Entonces, en el sistema nuevo, una mujer que queda viuda el día antes de la reforma o queda viuda después, si su ingreso es alto, va a recibir bastante menos que el día anterior a la reforma. Pero de vuelta, como decían, eso es para los fallecidos, para las viudas fallecidos después de que entre en vigencia la reforma, no para quienes ya son no, claro, tienen derecho a adquirir. Viudas. Y sobre el movimiento social entonces yo creo que lo que decía Vero es bien importante sobre el interior y cómo los diputados del interior son mucho más sensibles, y eso en diputados permite un juego distinto que permite en el Senado. Yo creo que hay una distancia grande entre... O sea, lo que hay es un cambio fuerte de opinión pública. Cuando esto se empezó a discutir, los niveles cuando hacían encuestas, los niveles de aprobación de hacer una reforma eran bastante altos, y eso ha caído en picada. Los niveles de movilización no han crecido de la misma manera, y eso ha pasado no solo con esto, ha pasado con las rendiciones de cuentas. O sea, acá le bajaron el salario real a los docentes y no pasó nada, ¿no? Y al Frente Amplio le hicieron una huelga en primaria de como un mes, con un aumento propuesto del 15% del salario real. Hay un grado de desmovilización que es complicado y que se expresa pero como se expresa en otros temas. La dimensión que tienen las actividades que realmente son convocantes, como el 20 de mayo, como la Marcha de la Diversidad, como el Día de la Mujer, y eso no tienen
son infinitamente más grandes que las que hubo en relación a la seguridad social. Yo creo, yo comparto con Rubio cuando dice, si vos le planteás a la gente, claro, está en contra, pues si vos decís, no, vas a trabajar más y vas a ganar menos, hay que ser muy tarado para estar a favor, ¿no? Pero eso no se expresa necesariamente en movilización popular. Vamos. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, tengo que hacer una. Que para los cuatro, tal vez los tres frente amplistas, la dirijo a ellos y Rubio opina. Y es, en los últimos días, el discurso y demás ha aparecido esbozado algunos dirigentes del Frente Amplio. Hay que concretar el triunfo del 24, porque después de concretar el triunfo del 24, no vamos a echar abajo tal ley. Eso, de alguna manera, colide con el desarrollo del plebiscito y la movilización. La expectativa que genera, la expectativa que intenta transmitir ese mensaje, es creíble, porque en el Club Onda y después en el Congreso de Colón, se planteó, derogamos los AFA, 15 años, no movimos la aguja. Así que a los tres diputados frente amplistas, 15 años no movimos la aguja, ¿qué? Porque la aguja son las AFA. No cumplimos una resolución del Congreso, pero cambiaron después el Frente Amplio cambió el programa. El cambio del programa no se refirió más a la SAFAP, se refirió elípticamente al lucro. ¿A qué? Al lucro en la seguridad social. Bueno, así que dejo a empieza Sibila, Verónica y Olma al final, ¿no? Como quieran, esa vota. Vamos, así que. Volvemos al original. A ver, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en que esto no nos gusta que ponerse de acuerdo en qué es lo que nos gusta. Veamos Chile con la reforma constitucional, juntó un conjunto de voces que tenían cada una su expectativa en una reforma constitucional. Eso tuvo un fuerte apoyo popular, y después cuando empiezan a discutir el texto en concreto es bastante más complicado y termina en un fracaso de ese proceso reformista. Yo creo que tenemos en el Frente Amplio claramente matices y diferencias en cómo debe ser encarado una reforma de la seguridad social, y que eso se va a expresar el día que discutamos un proyecto. ¿Eso es dramático? No es dramático. En general, el Frente de Acuerdo, yo creo que en este periodo una cosa que hemos fortalecido mucho, especialmente en la bancada, es la discusión y el llegar a puntos de acuerdo. Y no hay artículos de la ley de urgente consideración o del presupuesto o de la rendición de cuentas, esas grandes leyes donde hayamos votado divididos. Algunos ceden alguna cosa, otros ceden otra cosa, pero llegamos a un punto de consenso unitario, fraterno y sin grandes dramatismos. ¿No? Hemos tenido procesos complicados que podríamos haber tenido en el marco de una derrota electoral. O sea, en otra izquierda del mundo se hace caroso en el escenario y nosotros, en realidad, en ese sentido, nos hemos fortalecido, pero eso no quita que no va a ser un proceso complicado, y que yo creo que no vamos a estar en condiciones de encararlo el 2 de marzo. Va a ser un largo proceso. Me parece interesante la pregunta que hacía Eduardo.
A ver, yo no creo que el hecho de que el Frente Amplio asuma un compromiso de desandar decisiones de este gobierno, incluso en materia de seguridad social, de por sí desmovilice. El debate sobre el plebiscito me parece un debate muy interesante. Es un debate que yo lo inscribiría en una discusión bastante más profunda que tiene que ver con el orden jurídico institucional del Uruguay y con su constitución. Estamos hablando de un plebiscito constitucional. No es un referéndum para impugnar una ley porque no se puede hacer con esta ley. Estamos hablando de un plebiscito para modificar la Constitución de la República. Y yo creo que la Constitución del Uruguay tiene muchas cosas para ser modificada. Y me parece que lo más interesante de esto sería que este aspecto de la seguridad social fuera parte de un proyecto que incluyera 6, 7, 8 grandes transformaciones que hagan a cuestiones estructurales de la vida del país y que necesitan cambios constitucionales. Una opinión desde la perspectiva del Partido Socialista que ha discutido bastante este tema. Nosotros hemos reiterado en el debate interno del Frente en varias oportunidades nuestra visión de que es necesario encarar una reforma constitucional. Esta cuestión estuvo en el programa del Frente y se fue dilatando por distintas razones, evaluación de condiciones, no haber avanzado suficientemente en acuerdos internos. Es una cuestión que no es para encararla desde una fuerza política exclusivamente, requiere articulaciones sociales y políticas más amplias, pero a nosotros nos parece, en su momento fuimos grandes promotores del mecanismo de la Convención Nacional Constituyente, pero nos parece que podría ser muy interesante en un contexto donde el país va a tener una elección en el 2024 y a veces las discusiones se vuelven discusiones bastante cortas, que no involucran debates de largo plazo sobre el proyecto de país, colocar la discusión de una transformación constitucional. Es una visión nuestra, no es una visión compartida por todo el Frente Amplio, porque el planteo está hecho, digamos, está colocado en la discusión interna y también lo hemos colocado públicamente, pero no necesariamente reúne consensos de todos, ¿no? Y bueno, esos son procesos importantes dentro de la fuerza política. Pero creo que el tema de la seguridad social podría integrar una propuesta de reforma constitucional que lo trascienda, que no sea exclusivamente sobre este punto. Y para eso yo creo que un compromiso del Frente Amplio de modificar esta ley, si se aprueba, u otras iniciativas del gobierno, no es un inconveniente. Lo que sí me preocupa es ponerle carne a ese compromiso, ¿no? Es que ese compromiso no sea solamente una referencia general, sino que sea un proyecto realmente consensuado y sobre el que tengamos fuerza como para llevarlo adelante. Si no, nos queda en un eslogan, digamos, ¿no? Y para eso se necesita discutir. Es esto que también decía Tato recién. Nosotros presentamos en la mesa política del Frente una moción que la habíamos presentado en el plenario ya, de conformar una comisión para estudiar una posible reforma desde una perspectiva de izquierda, que incluya, entre otras cosas, la discusión del tema de la SAFAP, de la pluralidad tecnológica, de los cuidados y del trabajo no remunerado de las mujeres, varios aspectos que tienen que ver con lo que hemos mencionado acá. Esto está en discusión de la mesa política, no sé si no se iba a discutir hoy o la semana que viene, pero está en discusión la posibilidad de crear un espacio de ese tipo. Yo creo que lo importante es que lo que digamos en esta materia se compadezca con un compromiso real de llevarlo adelante para evitar también frustraciones o tensiones entre nosotros que dando un debate frontal pueden creo que resolverse bien. Creo que más o menos respondí la inquietud que planteaba Eduardo. Bien, con respecto a esto, yo no creo que una cosa invalide la otra, con respecto a la pregunta que vos hacías, porque justamente si una fuerza de izquierda como el Frente Amplio dice que esto se tiene que ver, se tiene que pensar, se tiene que desarrollar un programa, se tiene que generar determinados instrumentos para desarrollar una reforma de seguridad social, viene de la mano del escuchar y dialogar con todas las personas, con todos los habitantes de este país, ¿no?
Y eso tiene que ver justamente con la participación, con la movilización. No considero que la única forma para transformarlo, o sea, para generar participación sea a partir de llamar a un plebiscito. Porque en realidad vos también a partir de la formación de un programa, y pienso en el Congreso del Pueblo, estás generando espacios en los cuales la gente puede debatir, puede generar insumos, que después se trasladen y generen algo mucho más sustancioso. En ese sentido, creo que el pienso de una reforma constitucional, por el lado que lo decía Gonzalo también, ¿no? O sea, es algo como muy profundo que no es, que no lo visualizo solamente desde el punto de vista de estas reformas o desde el tema de la seguridad social, sino que bueno, puede tener como otros puntos que merecen una discusión de un poco más largo aliento, ¿no? Y pienso que de acá a 2024 realmente no me dan como los números, no de los números empezando en términos de votos, sino en los números en tiempo de generar conciencia, ¿no? Porque pensemos que hay mucha gente que no tiene mucha idea de esto que está sucediendo, sino en términos de generar pensamiento, en un momento en el cual lo que pulula es la fake news, ¿no? Noticias distorsionadas. Entonces es muy difícil generar eso generar decisiones en torno a algo tan importante en este corto tiempo de acá, 2024, cuando además las necesidades de la población, y pensamos que en Uruguay hoy no se está estableciendo a nivel, pensemos, de alimentación, a nivel de derechos, de lo que está sucediendo en INISA, lo que está sucediendo en las cárceles en Uruguay, de lo que está sucediendo en INAU, ¿no? Hay como unas problemáticas que la gente visualiza más que estas. Entonces, yo creo que eso merece un tiempo mayor, y creo que una cosa no invalida la otra. Bueno, Eduardo, para cerrar. Sí. Desde afuera del Frente Amplio. Desde afuera, con un conocimiento bastante grande de años en esas internas. No, primero sobre las cifras que se hablaban, son 2.200 millones, como decía Olmo, que transfiere BPS a la AFA por el aporte de los trabajadores, ¿no? Que se los transfiere gratuitamente, hace todo el trabajo, no le pagan un peso al BPS, porque tiene que ubicar, que aporta cada uno, y eso va para las AFA, que después lo invierten en el tren de UPM. Alguien pensará que eso puede ser una apuesta al país, pero no lo consideramos así. En prestarnos plata a nosotros mismos, un mecanismo fatal. Toman la plata de los trabajadores, nos las prestan y nos cobran interés. Es brutal. Es un negocio, yo me anoto, quiero, la verdad que... Entonces, esa lógica hay que incorporarla también al pensamiento. Son visiones de cómo construimos la sociedad. Sobre el tema y esto lo decimos con todo respeto de afuera, todas las fuerzas políticas tienen y tenemos nuestra, vamos diseñando una táctica electoral de cómo acumulamos fuerza para ocupar espacios, para volver a ser gobierno lo que pretenden serlo. Eso creo que es parte de la vida política, no lo cuestionamos como que sea algo ilícito. Lo que sí decimos o vemos, que el planteo de que dejemos esto como está, vamos a ganar las elecciones, y después ahí convocamos a un gran diálogo con empresarios, banqueros. Primero, ¿qué reforma puede salir de ese diálogo? La seguridad social, lo dijimos acá, responde a una visión de clase, y hay que, o te pones de un lado o te pones del otro. No hay conciliación posible. O es una herramienta de distribución de la riqueza y de construcción de justicia social, o es una herramienta que algunos usan para apropiarse de la riqueza generada por los trabajadores. Entonces, nos parece que puesta el tema en el debate y al descarnado, como lo pone el gobierno de la coalición,
genera condiciones para un debate y una lucha dura y con perspectiva. El ser viejo te da alguna ventaja en cuanto a historia. ¿Ustedes se acuerdan de la mini reforma? 94. Sí. Era contra todos. Era avión, alguna agrupación sindical, comisiones barriales de jubilados y algunos grupos menores del Frente Amplio. Y fue una victoria. ¿Y por qué se ganó esa batalla? Porque estaba el tema de las jubilaciones. Por eso. Por eso, fue por eso. Y también recuerdo, tengo que decirlo acá, que el primer dirigente del Frente, de los que no estaban, de acuerdo con el que fue a saludar al local de Avión, que éramos 4 gatos locos, fue Reinaldo Gargano. Entró a saludar y a, de alguna manera, reconocer. Entonces, la reforma constitucional con multitemática, eso sí nos complica en la llegada de la gente. No queremos decir que no sea un tema para pensar, y ahí sí con tiempo. Y hay propuestas que hace tiempo que están. Yo recuerdo el Partido Socialista siempre ha planteado el tema de la reforma constitucional interna del Frente. Es un tema para pensarlo, incluso lo de la constituyente, pero esto es una cosa que nos permite acumular fuerzas con amplios sectores del pueblo y para derrotar al proyecto del sistema financiero. Parece que esa es la diferencia que hay y por qué no vemos como conveniente sumarle muchos temas, porque dificulta la charla con la gente. Algo así pasaba con la luz, ¿no? Era un berenjenal de temas que voy a hablar con la gente. Acá algo concreto nos permite avanzar. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los panelistas, pero sobre todo a los que nos acompañaron. Y esto fue transmitido por YouTube, queda en el canal de la Fundación. Bueno, así que, de nuevo, gracias y será hasta la próxima actividad.